Ya que te va a ir. Ya, tiene activado el micrófono. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Hola, profe, buenos días. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, profe, buenos días. Ah, bueno, me alegra. Estaba esperando a ver si llegaban los otros tres compañeritos, pero no, nunca. Aproveché para mirar unas fechas. Bueno, listo. Bueno, y finalizamos entonces nuestro diseño de experiencias para el aprendizaje de nuestro DEA eh, con, digamos que dos aspectos que se utilizan constantemente, tanto en el entrenamiento como en la competencia, ¿sí? Que son aspectos de la visualización, de afrontamiento, de pronto como de asimilación en cuanto a un suceso que es bastante complejo, ¿cierto? Que es el tema de las lesiones deportivas. Y vamos a ver entonces cómo de una u otra forma se establecen los objetivos para poder intervenir en psicología, ¿no? Bueno, entonces, está acá. Entonces voy a compartir la pantalla. Me confirman si están viendo la presentación. Bueno, entonces, como les Sí, acabo de profe. mencionar, listo, como les acabo de mencionar, existen unos estados psicológicos que, o sea, deben ser trabajados durante el entrenamiento. Sin embargo, son estados que posiblemente veamos en la misma competencia y poscompetencia. Una de ellas, pues, es la atención. Ay, bueno, esperen porque abrí aquí. Antes de esto quería mencionarles, espérenme un segundito. Listo. Digamos que, ¿qué se necesita establecer? Pues obviamente un equilibrio para poder afrontar específicamente estos ambientes que posiblemente generen un poco de como de incongruencia con respecto a lo que se entrena a lo que se vive, ¿no? Y es, pues obviamente, todo el componente emocional, ¿cierto? Todo el componente de la cognición, es decir, todo lo que vimos de atención, aprendizaje, ¿cierto? Motivación. ¿Mm? Y la conducta, ¿cierto? Que ustedes, pues, digamos que en cierto modo se están especializando y son profesionales en esa conducta deportiva. ¿Mm? Entonces, muchas de las técnicas para poder reducir esa ansiedad, yo no sé si ya las vimos, ¿ustedes se acuerdan?
la sesión anterior, vimos como los planes, ¿cierto? Pero no vimos cómo se afronta, ¿o sí? ¿Recuerdan? Sí, vimos los planes, pero no cómo se afrontan, profe. Listo. Ah, bueno, sí. Entonces, pues digamos que acá lo denominan angustia, ¿no? Todo ese componente, digamos que fisiológico y psicológico que se vive, ¿cierto? Cuando uno, pues obviamente está en el ambiente, ¿cierto? Ya sea, digamos que fuera de la cancha, por decirlo así, fuera del campo deportivo, o dentro, ¿cierto? Específicamente en situación combativa. ¿Mm? Eh, entonces, existen varias, digamos que paquetes, por decirlo así, para poder disminuirla, ¿sí? Muchas están enfocadas, pues obviamente, al manejo tanto fisiológico, otro fisiológico y psicológico, ¿cierto? Y otro netamente psicológico. ¿Mm? Sin embargo, lo que me interesa que ustedes conozcan es que la misma relajación, el control de la respiración puede lograr esos efectos. ¿Mm? Digamos que esas técnicas se deben hacer de forma consciente, ¿cierto? Controlada, ¿sí? Porque pues obviamente digamos que una mala aplicación de la técnica puede generarte, digamos que repercusiones incluso a nivel conciencia, ¿no? Desmayarse por respirar, digamos que tan rápido. ¿Mm? Entonces, y la biorretroalimentación, sin embargo, pues esto necesita de una serie de mecanismos para poder medir o controlar esas frecuencias. ¿Mm? Y las técnicas para, o digamos que están dimensionadas desde el lado cognitivo, pues es una respuesta de relajación, ¿cierto? Controlada, consciente, pues a nivel cerebral, y un entrenamiento autógeno, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que de una u otra forma soy, digamos que, conocedor, ¿cierto? Específicamente de cómo reacciona mi cuerpo ante ciertos estímulos. ¿Mm? Y obviamente pues de allí se maneja todo el control interno. ¿Mm? El afrontamiento de qué se trata. Lázaro y Folkman, eh, digamos, lo definen como esos procesos de esfuerzo cognitivo y conductuales que están en permanente cambio para manejar demandas específicas o conflictos externos, ¿cierto? O internos. ¿Mm? Y que se perciben como un desafío o que subjetivamente pueden superar nuestros recursos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa constantemente en el deporte? ¿Cierto? Digamos que había ciertos aspectos que son netamente inciertos, ¿sí? Y que de una u otra forma generan desequilibrio eh, en nuestra homeostasis, ¿no? O, digamos que en estas esferas. Entonces, ellos proponen que se afronte la situación centrado, perdón, en el problema, es decir, que se evalúe, se valore la situación, ¿m? Pero, o sea, digamos que muy externo. Sin embargo, pues también existe el afrontamiento centrado en la emoción, ¿cierto? Todos esos estados fisiológicos, psicológicos que pueden generar el desequilibrio, ¿sí? Entonces, pues el control de la respiración es un factor fisiológico, sin embargo, este modula todo el comportamiento y toda la expresión emocional, ¿sí? Por eso se dice que pues la emoción es un poquito más de lo fisiológico que de lo psicológico. ¿Mm? Bueno, eh, digamos que varios de los estudios realizados para entender un poco el afrontamiento, ¿mm? Está el control del pensamiento, concentrarse en la tarea. Bueno, vamos a definir de pronto cada uno de ellos. El control del pensamiento, ¿por qué? Nosotros manejamos un lenguaje interno, ¿cierto? Que posiblemente a veces haga ruido, ¿cierto? Nos limite, nos genere barreras, ¿cierto? Nos genere de pronto esas falsas creencias, ¿sí? Y eso, pues, de una u otra forma se ve reflejado en la conducta o en esa respuesta motora. ¿Mm? Lo mismo pasa con la concentración, ¿sí? Ustedes saben que la concentración es llevar a cabo, pues, tareas atencionales, ¿cierto? Y permanentes durante el tiempo. ¿Mm? ¿Qué necesito yo para poder ser eficaz? Obviamente las tareas que debo realizar, pues de una u otra forma tienen que tener esa efectividad durante la trazabilidad de un tiempo. ¿Mm? Por eso necesito concentrar.
para poder generar estados de concentración, también hay técnicas, ¿cierto?, específicas en ese control fisiológico y en ese control cognitivo. El pensamiento y el diálogo interior racional, ¿sí? Va en cadena de pronto en lo que hemos mencionado. ¿Qué quiere decir racional? ¿Sí? Un poco lo que les decía, a veces nos dejamos llevar por de pronto como ciertos pensamientos más como de lo, ¿y qué tal si no hago? ¿Y qué tal si hago? ¿Sí? Como suposiciones. Sin embargo, el diálogo interior racional está dado más como a lo instruccional, voy a hacer esto, este es el paso que tengo que marcar, digamos que dimensionar un poco, bueno, estoy preparado para lo que se viene, ¿cierto? Me toca a mí, ¿sí? Digamos que dimensionar un poco las instrucciones, o sea, ¿qué paso voy a realizar? ¿Sí? ¿Cómo evalúo entonces la situación? Y eso de una u otra forma me genera estados racionales, ¿sí? ¿Qué pasa en los ambientes que son complejos, ¿sí? En los ambientes incluso deportivos. Pues que pareciera que trabajara más la emoción que la cognición, ¿sí? Bueno, el foco y orientación positivos. ¿Sí? Eso de una u otra forma también marca las pautas y las conductas, ¿sí? En forma positiva. La contención social, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Debo manejar de pronto pues aquellas personas que generan el apoyo, ¿cierto? Y que pueden generar distracción. O sea, digamos que pues eso está dimensionado también en un trabajo en equipo, ¿no? Pero no falta de pronto que digamos, los espectadores, de pronto agentes sociales como los jueces, ¿cierto? Digamos que este tipo de gestores deportivos, pues también pueden generar cierto temor, cierto miedo o ciertas reacciones, ¿cierto? En el deportista. Entonces, pues obviamente debemos empezar a trabajar esa contención social, ¿sí? Como poner una barrera sobre aquellos estímulos, ¿cierto? Personas específicamente que pueden dejar o que pueden generar una consecuencia, ¿cierto? En nuestra conducta. El manejo del tiempo, ¿sí? Es algo que sucede pues constantemente, ¿no? La percepción cambia cuando estamos en estas situaciones pues bastante complejas, tanto así que muchos se pierden la dimensión del tiempo, otros necesitarán estar marcados, ¿cierto? Por esa sensibilidad del tiempo. Bueno, el entrenamiento, bueno, acá faltó la Z, tenaz e inteligente. Entonces, de una u otra forma se pone en escena, obviamente, todo el comportamiento centrado en la resolución de problemas, ¿cierto? La tenacidad. Bueno, eh, algunas de las técnicas para poder inducir la activación, que es otro componente, digamos que dimensionado para poder predisponer el cuerpo, ¿cierto?, a estas conductas motoras, es aumentar el ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, digamos que ese control o ese nivel de activación está dado por ese punto fisiológico que le indica o alarma a mi cuerpo, ¿cierto? Que se debe, obviamente, preparar o disponer para las situaciones deportivas. Entonces, miren que muchos de los deportistas o generan un grito o empiezan a aumentar su grito, su ritmo respiratorio. En otros deportistas podemos ver de pronto como ciertos gestos motores realizados obviamente por gestos energizados, ¿sí? Potentes, por decirlo así. Se deben generar, ¿cierto? Esas expresiones positivas y palabras para lograr diferentes estados de ánimo, ¿cierto? El nivel de activación de una u otra forma también marca la pauta para identificar que, pues, digamos que los otros que hacen parte del equipo, ya el deportista está en su nivel, pues, máximo de iniciación, ¿no? Digamos, en respuesta, obviamente, a la cadena de gesto, bueno, digamos que de técnicas, de estrategias, ¿cierto? Para poderse enfrentar, obviamente, a todo el componente deportivo. Escuchar música,
¿sí? Son aspectos también, digamos, que determinan ese nivel de activación. Sin embargo, pues ustedes saben que en el componente competitivo, pues esto no se da, pero en el ambiente de pronto de entrenamiento, sí sugiere, digamos, que cambios a nivel fisiológico. Vamos que la música también tiene o marca, ¿cierto? Bajo esos beats, unos ritmos. Y pareciera que ayudara, digamos que un poco a controlar los ritmos, ¿cierto? A nivel personal. Yo no sé si ustedes, bueno, digamos que algo que es curioso y son los ritmos circadianos, ¿no? Específicamente uno dice, bueno, porque a veces uno siente que el bombeo, ¿cierto? El corazón eh, pareciera que estuviera como al ritmo también, digamos que de la música, ¿no? Bueno, mmm, usar imágenes energizantes también pueden, digamos que de una u otra forma, generar estados de visualización, ¿no? Y realizar una serie de ejercicios antes de la competencia. Eso también, digamos que marcan la pauta, eh, digamos que con el mismo objetivo, ¿no? Y es, digamos que indicar a mi cuerpo que pues nos vamos a preparar en una situación compleja. ¿No? El aprendizaje de este tipo de técnicas, digamos que marca la diferencia en relación a que, pues obviamente hay unas ventajas sobre el que las aplica y el que no, ¿cierto? Debido, obviamente, pues a que todo el componente, digamos que incierto o digamos que oculto eh, del deporte, pues dimensiona, eh, digamos que, o genera un control sobre esos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, obviamente, pues el cuerpo, ¿sí? Y el cerebro incluso se defiende ante situaciones que posiblemente él vea amenazantes. Y por eso, pues, de una u otra forma define la actuación. Bueno, por otro lado tenemos la visualización, ¿sí? La visualización, ¿qué es? ¿O en qué está centrada? Es la imaginación, el ensayo visual, el ensayo simbólico, la práctica reformada, ¿m? Visualizar, ¿cierto? La práctica mental. Entonces es el proceso que involucra la recuperación de información que ha sido previamente almacenada de experiencias positivas, exitosas, ¿sí? Y posiblemente moldearlas en imágenes significativas, ¿sí? Esto también cambia un poco nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, la visualización podríamos denominarla como una simulación. Esa simulación es completa, ¿sí? Una simulación emocional, cognitiva y conductual. Eh, digamos que estos estados se logran ¿cómo? Primero, pues en un ambiente que netamente pues dé cuenta del deporte, ¿no? Que es en práctica y en competencia. ¿Cuándo se deben hacer este tipo de pronto de ejercicios? Antes, durante, después, ¿cierto? De la práctica o de la competencia. ¿Por qué? Porque la visualización genera estados óptimos, genera bienestar, genera, digamos que, una serie de equilibrio con respecto a los componentes tanto psicológicos como fisiológicos. ¿Y en qué está basado? Pues en imágenes. Entonces, digamos que cuál es el componente de la visualización. Primero, digamos que deben realizarse eh, bajo el ambiente o natural, ¿cierto? Específicamente, pues si hablamos de deporte, pues el estadio, ¿cierto? El lugar de entrenamiento, posiblemente si tienen, digamos que características reales, como por ejemplo los espectadores, bueno. La naturaleza de la visualización, ¿sí? Digamos que se trabaja sobre aspectos positivos, ¿cierto? Entonces, lugares o situaciones que generan bienestar, ¿sí? Sin embargo, pues también existen aquellos que están en una connotación negativa.
¿sí? Por ejemplo, como la corrección de malas prácticas. ¿Mm? Los tipos de visualización, ¿sí? ¿Qué puede uno realizar a través, digamos, que estos ejercicios? ¿Mm? Entonces, todo el componente visual, todo el componente sinestésico, ¿cierto? O sea, digamos que de movilización, ¿no? El auditivo, ¿cierto? Y el olfativo. Digamos que la visualización tiene unos estados o compromete unos estados de concentración y altos niveles de atención. ¿Sí? Y pues obviamente digamos que no es fácil llegar a esos niveles. ¿Sí? Hay algo que está marcando tendencia hoy en día en el deporte y es el mindfulness, ¿sí? Que tiene como raíces de la visualización, de la meditación, ¿cierto? Y de la relajación. Y pues obviamente ha sido controlado por aspectos incluso neurológicos, ¿sí? O sea, digamos, está dimensionado bajo el beneficio a nivel cerebral. Bueno, si les gustaría investigar, ahí está el mindfulness en el deporte. Bueno, otras, digamos que en la línea de la visualización es la perspectiva que genera. Entonces, no solo define situaciones a nivel interno, ¿cierto? Que posiblemente están destacados por actuaciones, ¿cierto? Personales, sino que también se puede generar la visualización a nivel externo, ¿sí? En los cuales compromete, pues obviamente, pues otros actores dentro de ese campo de visualización. ¿Mm? ¿Cuáles son los factores que afectan la efectividad de la visualización? Primero, la naturaleza de la tarea. ¿Sí? Habrán factores que posiblemente no podamos visualizar, no podamos imaginar, ¿m? O no podamos simular. ¿M? El nivel de habilidad del deportista. Es facilísimo nosotros imaginarnos en estados, digamos que óptimos, ¿cierto? Incluso pues allá superhéroes haciendo una serie de pronto de jugadas, ¿sí? Digamos que muy a la expectativa. ¿Mm? Sin embargo, para poder realizar el trabajo de visualización, tengo que tener esa percepción exacta, real, ¿cierto? Del nivel de habilidad, ¿Mm? Específicamente, ¿sí? Otro es lograr controlar la visualización, ¿sí? O llegar, digamos que a realizar específicamente este ejercicio, ¿sí? Esta técnica. Y por último, utilizar la visualización junto con la práctica física. O sea, uno es, digamos, generar la habilidad, ¿sí? Fácilmente, y otro es llegarla a aplicarla junto con aspectos, pues ya, físicos. ¿De qué se trata entonces o en qué está basada la visualización, no? Porque es fácil de pronto como decirles, bueno, son estos estados, ¿cierto? Genera equilibrio, sí es fácil, digamos, imaginarse, pero tiene unos componentes bastante centrados entre lo psicológico y lo fisiológico. ¿Mm? Entonces están varios principios o teorías. ¿Mm? Está la teoría psiconeuromuscular, ¿sí? Que es, digamos que el principio motor de Carpenter. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Primero, que digamos que los componentes neuronales, ¿cierto? A nivel, digamos que de corteza cerebral, dominan, controlan, ¿cierto? Todos los aspectos nerviosos, bueno, neuronales nerviosos, ¿cierto? Y que actúan sobre los músculos. ¿Mm? Entonces, si yo invoco o yo genero unos estados cognitivos que van a controlar a través de imágenes, ¿cierto? Posiblemente inducidas por el terapeuta, bueno, por la persona que maneje, digamos que la técnica, ¿sí? Y domine, ¿cierto? Específicamente controle todo el aspecto pues ya más inferior. ¿Qué pasa con la siguiente teoría? La teoría del aprendizaje simbólico. ¿Sí? Esta es la teoría del aprendizaje simbólico de Sackett. ¿Qué dice? Cuando nosotros, no sé si ustedes han visto de pronto el juego simbólico en el niño, ¿sí? Que llega y coge un carrito o
un muñequito, ¿cierto? Y se hace pasar por él, ¿sí? Entonces, mira, estoy volando, o mira, estoy haciendo esto. Digamos que ese sería el juego simbólico, involucrar estados que posiblemente pueda realizar, ¿cierto? Claro que pues ellos son superhéroes, ellos son muy imaginativos, ¿no? Extrapolados. Sin embargo, lo simbólico de nosotros es poder representar aquellos estados óptimos, aquellos estados ideales para poder, ¿cierto? De una u otra forma generar unas jugadas, ¿cierto? Unas técnicas y por ende, pues obviamente también unos estados psicológicos. ¿Mm? La teoría bioinformacional, ¿cierto? Esta teoría es propuesta por Lang y que dice, pues obviamente bajo estados de imaginación, ¿cierto? Se pueden dimensionar, ¿sí? Digamos que bajo el registro de pronto de la frecuencia cardíaca, del nivel de respiración, ¿cierto? De pronto de los impulsos nerviosos, ¿cierto? Del el electroencefalograma y del el electrocardiograma, ¿m? Que son pues obviamente mecanismos en los cuales se visualiza los cambios en estos ritmos, ¿no? Bueno, pues no sé cómo estoy de batería. Ah, no, bien. Listo. Bueno, entonces hasta aquí, digamos que la idea es que ustedes conozcan pues esa preparación psicológica, ¿sí? Que sepan que se debe manejar pues el equilibrio emocional, conductual y pues a nivel de cognición. ¿Mm? Bueno, pues hasta aquí este. Y tenía acá pendiente este. ¿Mm? Entonces, como vimos, pues son aspectos tanto de la precompetencia, ¿cierto? O sea, todo el componente de entrenamiento, la precompetencia, incluso la competencia misma. ¿Mm? Y aquí vamos a hablar de unos estados psicológicos post-competencia, sin embargo, pues digamos que están medibles en la misma competencia y post-competencia. Bueno, perdón. Mm, algo que se vive bastante en situaciones combativas, ¿cierto? Y deportivas, digamos, en todo el campo, ¿cierto? Específicamente de la competencia, y es el componente de los valores, del significado que le damos a las situaciones y del componente, pues obviamente, emocional. ¿A qué hace referencia de pronto y qué pasa en cuanto a las reacciones cuando hay esa tensión o se vive esa tensión o ese clima competitivo? Entonces, en primera instancia, la rivalidad deportiva, ¿cierto? La rivalidad deportiva pues también genera una serie de comportamientos, ¿cierto? Específicos de los deportistas, ¿sí? En los cuales pueda que se respete o no, ¿cierto? Las actuaciones del otro. ¿Sí? El honor, ¿cierto? Específicamente, obviamente, pues vamos representando una serie de circunstancias, de ideales, de deseos, ¿cierto? De éxito, de ambición, ¿cierto? De victoria. ¿Sí? Y de una u otra forma eso también define, ¿cierto? Nuestra actuación. Lo mismo pasa con el orgullo, ¿cierto? Específicamente. Bueno, después de unos resultados, posiblemente cuáles son entonces esas conductas deportivas. ¿Mm? Felicito pues a mi contrario, no lo felicito, bueno, ¿qué reacciones tengo con respecto a todo el componente del orgullo? ¿Sí? Por otro lado, la excitación, ¿sí? Manejado como ese nivel máximo, ¿cierto? De la alegría, de la felicidad, ¿sí? Que puede generarse a través tanto de resultados positivos como negativos, ¿no? Obviamente, pues muchos de los deportistas están centrados no en los resultados, sino en el proceso, ¿sí? Y obviamente, pues estos componentes del haber llegado por lo general, ¿cierto? A una competencia o a una fase de la competencia, pues de una u otra forma va a generar este tipo de reacciones. La animación, ¿sí? La animación, digamos que es un componente también bastante directivo,
es decir, instruccional, ¿sí? Manejarme, pues digamos que de esta forma animosa, por decirlo así, durante las fases de la competencia, cambia también las respuestas o esas conductas deportivas. La exaltación, ¿sí? Digamos que como ese mecanismo de defensa, también pues a respuestas o a posiblemente resultados, ¿sí? Que pueden generar pues esa, y digamos que esa vulnerabilidad a responder de forma exaltada. Y por último, la irritación, ¿no? Digamos que son componentes también, digamos que de la ira, del mal genio, ¿cierto? Y obviamente todo el componente de enojo, ¿no? Que posiblemente esté allí. Bueno, otro de los aspectos que se manejan post competencia es la retroalimentación, ¿no? Digamos que en esos planes post competitivos uno trata como de darle el tiempo específicamente a que el deportista pues asimile, ¿cierto? Unos resultados y luego así se hace la retroalimentación. ¿Qué hay que tener en cuenta y básicamente cuál es pues la piedra angular aquí? Que se valoren esas vivencias de éxito, que se valoren las vivencias del fracaso, ¿cierto? Y por último, pues concluir esos niveles de aspiración versus los niveles alcanzados. Entonces aquí hago un equilibrio entre lo emocional, ¿cierto? Que son como son niveles de aspiración muy arraigados al componente motivacional, ¿sí? Y los niveles alcanzados, ¿cierto? Que es de una u otra forma mi polo a tierra, ¿cierto? Que dimensiona pues estados cognitivos, ¿sí? Racionales. Eso es lo importante allí. Bueno, de pronto hablando un poco y cambiando esta situación, ¿sí? Digamos que la retroalimentación, el afrontamiento, todo el tema del clima, ¿cierto? De la atención, pues son componentes, digamos que de una u otra forma de los cuales se tiene control. Sin embargo, pues el componente de la psicología en las lesiones deportivas es distinto. ¿Por qué? La lesión deportiva adquiere relevancia no solo por su influencia directa sobre el rendimiento, sino por las consecuencias personales, yo diría acá pues obviamente laborales, ¿cierto? Y sociales que rodean pues a esta. Entonces Buceta dice, eh, hay todo un bagaje de, ¿de qué? De aspectos psicológicos que se encuentran en las lesiones deportivas, unas que predisponen al deportista y otras obviamente que se generan después, obviamente, de haber adquirido una lesión. Entonces, primero, van a existir cambios en el entorno deportivo, ¿cierto? Probablemente, digamos que en esa situación específica combativa, ¿cierto? Si son deportes de equipo, pues obviamente uno menos, ¿sí? Va a generar cargas, ¿sí? Va a generar, digamos, que se involucre, obviamente, digamos que el componente, ¿cierto? Eh, de un todo, ¿cierto? A verse un poco fracturado, en todo sentido de la palabra. Entonces, va a existir entonces unos cambios, ¿cierto? En ese clima deportivo. Dos, va a generar interrupción o limitación de las actividades extradeportivas, ¿no? Fuera de la cancha. Como por ejemplo, ¿cierto? Digamos que la inasistencia, eh, si se está trabajando, pues a lo laboral, y la inasistencia, si se está estudiando, pues a lo académico. Va a generar unos cambios en la vida personal y familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a limitar un poco o se va a disminuir la posibilidad de realizar actividades, ¿cierto? La alteración de otras variables psicológicas, ¿cierto? Que posiblemente estén relacionadas con la lesión, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar una vulnerabilidad a la lesión deportiva? ¿Sí? Desde el componente psicológico. Primero, una ansiedad no controlada, ¿cierto?
y obviamente pues está bajo un componente competitivo. ¿No? Por eso es la importancia también de manejar la ansiedad. La ansiedad no solo tiene que ser, digamos que desde lo psicológico, ¿no? Uno a través incluso de o sea, unas buenas técnicas de relajación, unas buenas técnicas para poder controlar la respiración y poder manejar la ansiedad, ¿sí? Bajo estados racionales, pues digamos que fácilmente se podría disminuir. El estrés que genera a veces todo el componente psicológico y social, ¿sí? O sea, el otro también, digamos que predispone al deportista. ¿Sí? Una motivación errónea, ¿no? Unos ideales que posiblemente no estén acordes a, ¿cierto? Unos reales, ¿cierto? Unos estados reales. Y la autoconfianza. ¿Sí? Entonces, estos componentes de una u otra forma suponen estados que yo tenga que trabajar desde el entrenamiento, o sea, debo fortalecer, digamos que todo esto también hace relevancia un poco a la inteligencia emocional. ¿Mm? ¿Cómo manejo yo entonces mis emociones según ¿sí? La fase, digamos, el entorno, ¿cierto? Específicamente, o el que, sí, el ambiente externo. Bueno, aquí Francisco Ortín Montero y compañeros hacen un esquema de la relación entre la lesión deportiva y esos factores psicológicos, ¿no? Entonces miren que estos aspectos psicológicos que estén debilitados, ¿cierto? Que generen vulnerabilidad, ¿cierto? Posiblemente, ¿cierto? Generen esa predisposición del deportista a sufrir una lesión deportiva, ¿sí? Y por ende, pues imagínense las consecuencias a nivel psicológico. Entonces esto puede desencadenar ¿sí? Una profundidad, algo más complejo, de la misma forma en que sea. Bueno, para entender un poco, digamos que todo este componente, se debe evaluar la personalidad, ¿cierto? ¿Qué tanta historia hay del manejo del estrés y la ansiedad? ¿Sí? Esto es bastante importante. Porque muchas veces no vemos como esas personalidades temerosas, ¿no? De las situaciones, no solo en el ambiente deportivo, sino en otro tipo de ambientes, ¿no? Por lo general uno, eh, digamos que saca a flote quién es en todas las áreas de la vida, ¿cierto? No a veces, digamos que nuestra máscara de fuertes que a veces ponemos se muestra en todas las áreas de la vida. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta, pues, qué ha pasado, digamos que específicamente con ese deportista, ¿cierto? En su pasado. Y que posiblemente marque su presente. Entonces, los recursos de afrontamiento, ¿cierto? Que es un poco lo que vimos para poder reducir la angustia, para poder, digamos que, volver esos estados emocionales a racionales, ¿cierto? Y también evaluar la respuesta al estrés, específicamente, pues, digamos que en su presente. Situaciones deportivas que son vivenciar, ¿no? Un poco, simular un poco, ¿sí? Porque pues a falta de estas situaciones deportivas potencialmente estresantes, ¿cierto? Es cuando llega la lesión. Bueno, esperen acá. Bueno, ¿cuáles son esos factores situacionales y deportivos, ¿cierto? Que pueden generar o provocar esa lesión. Primero, pues los eventos estresantes de carácter general, ¿no? Y que obviamente pues somos un ser humano, ¿cierto? Nos cargamos, digamos que este tipo de tensiones, entonces problemas familiares, económicos, pérdidas de seres queridos, dificultades cotidianas, que si ustedes se ponen a pensar, pues si alguno está pasando por alguna de estas situaciones, a veces es complejo realizar otro tipo de actividades, así no estemos hablando de deporte, ¿cierto? Como incluso la de estudiar, ¿no? Uno no se concentra, quisiera estar, digamos que, realizando otro tipo de actividades, ¿cierto? Y pues obviamente eso va a generar una distracción,
¿cierto? En mi actuación. Por ejemplo, eventos estresantes relacionados con la actividad deportiva, ¿no? Entonces, un cambio de equipo, un cambio de entrenador, un cambio de categoría, un cambio de estatus, ¿cierto? Y posiblemente, pues obviamente, el cambios en la percepción con respecto a la actuación, ¿cierto? A nivel interno y a nivel externo. Estilo de vida de los deportistas, viajes frecuentes, cambios de residencia, ¿cierto? Una estricta autodisciplina. También las demandas específicas del entrenamiento, ¿cierto? Como pues las continuas exigencias de mejora, el sobreesfuerzo, ¿cierto? Digamos que acá podemos dimensionar un poco el síndrome de burnout, ¿cierto? Que es el síndrome del quemado. Y una evaluación permanente, ¿sí? Sabemos que debemos valorar y evaluar pues algunos resultados. Sin embargo, el exponerse a la evaluación constantemente, eso desgasta, debilita, ¿cierto? Y también tensiona. Entonces, demandas específicas de la competición, ¿sí? Incertidumbre respecto a los resultados, falta de control sobre el propio rendimiento, la evaluación social, la frustración ante esos resultados que pueden ser adversos. ¿Mm? Otras situaciones que están relacionadas con actividades deportivas, como por ejemplo la relación con los medios de comunicación, ¿cierto? Las negociaciones con directivos, eso genera vulnerabilidad, ¿sí? Uno piensa que posiblemente pues son como, como, sí, como aspectos externos, ¿cierto? Que no influencian de pronto en los pensamientos de los deportistas, pero pues digamos que realmente es así, ¿no? Y generan una influencia directa sobre esa vulnerabilidad. Entonces, de modo específico, factores asociados a la ocurrencia de lesiones anteriores, ¿no? Entonces, movimientos o acciones de especial riesgo físico. Bueno, bueno, esto ya lo habíamos hablado, un poco de las técnicas de afrontamiento. Bueno, estas están indicadas un poco para la lesión, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasa en el instante de la lesión? Entonces, unas, tendré que haber trabajado una serie de habilidades para esa relajación, ¿sí? Es decir, volver consciente y racional, ¿cierto? Ese instante, ¿sí? Vivenciarlo. A veces, digamos que la negación, ¿sí? De pronto la situación se vuelve tan estresante, ¿cierto? Que obviamente no vivenciamos, ¿cierto? Lo que está pasando. ¿Mm? Y pues eso hace las habilidades, ¿cierto? Para la relajación. Bueno, debo empezar a controlar y, digamos, generar conciencia sobre lo que está pasando, ¿sí? El entrenamiento autógeno, ¿cierto? Y la meditación, eso también fortalece de una u otra forma el afrontamiento de la lesión. La visualización y el ensayo mental, ¿sí? La distracción de la insensibilización, que es un poco, pues, digamos que el tema del manejo del dolor, ¿sí? Y bueno, digamos que esto de la medicación es más para el tratamiento. Bueno, para poder intervenir estos estados post-lesión, pues yo qué necesito hacer? Una reestructuración cognitiva, ¿sí? Es decir, cuando de una u otra forma, pues uno recibe una lesión, ¿sí? O digamos que hay unos componentes estructurales que obviamente dependiendo de la gravedad, ¿sí? No van a volver a ser iguales. Entonces, probablemente yo necesite, ¿cierto? A través de esa reestructuración cognitiva, ¿sí? Indicarle al deportista que no está en las mismas condiciones, ¿cierto? Que antes de la lesión. Y que posiblemente pues esté marcado, ¿cierto? Bajo otras conductas, bajo otros trabajos, bajo un tratamiento, ¿cierto? Bajo una rehabilitación. Entonces tengo que volver a de una u otra forma involucrar esos estados cognitivos, o sea, digamos que volver a, como les digo yo, a establecer ese equilibrio, ¿no?
porque de una u otra forma todas esas consecuencias físicas y psicológicas pues también cambien la forma, ¿cierto?, de pensamiento, de lenguaje del deportista. Entonces aquí nos dicen interrumpir el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Esa interrupción hace referencia a que, pues obviamente teniendo unas dificultades, ¿cierto? Cuando se generan unas limitaciones, pues nuestro cerebro sigue allá trabajando, tanto así que se van a involucrar una serie de pensamientos, posiblemente desde la negación, ¿no? Que limiten un poco, pues obviamente digamos que toda la reestructuración, ¿sí?, racional y consciente de la lesión. Entonces aquí vemos, digamos que chicos que se lesionaron y entonces les dijeron que en 3 semanas pues había un control y entonces ellos ya se imaginaron que a las 3 semanas ya habían digamos que generado todo el proceso de rehabilitación, ¿sí? Y no, es que en ese control le van a direccionar pues otra serie de pronto de tratamientos o van a hacerle seguimiento, ¿cierto? Posiblemente a esa lesión. Contrario, obviamente, digamos que a otros componentes más obviamente, ¿de qué? De restauración de los tejidos, bueno, digamos que todo este componente ya de volver, digamos que al estado inicial. Bueno, el entrenamiento de la confianza. Ustedes saben que de pronto, pues, obviamente las lesiones debilitan, ¿cierto? El volver, digamos que a generar estados o participación específicamente con un componente de nivel de confianza, pues alto, ¿cierto? Al como se tenía, ¿no? De seguridad. ¿Mm? Y que obviamente, pues, cambia, pues, con la misma percepción de la lesión. Alentar las expectaciones realistas, lo que les decía, muchos pues digamos que dimensionan que fácilmente pueden salir eh, a, a generar, ¿sí?, esas conductas antes de la lesión, ¿sí?, y que se repitan después de la lesión, ¿no? Hay un cambio en ese cuerpo, hay un cambio, ¿cierto? Incluso psicológico y emocional, ¿no?, que posiblemente también pues genere esas repercusiones. Y obviamente, pues si se está en un equipo, pues alentar esa cohesión de equipo sin el deportista pues, que no está. Bueno, para concluir, pues el aprendizaje, ¿cierto? Y adaptación al cambio. No es fácil adaptarnos al cambio. Y no solo lo hablo de pronto después de adquirir una lesión, sino para todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Muchos de nosotros le tenemos como miedo al cambio, ¿no? A tomar decisiones que posiblemente reorganicen, ¿cierto?, nuestro diario vivir. Bueno, estrategias de afrontamiento e intervención, ya las conocimos, y pues el componente de la retroalimentación, que es bastante importante también tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué piensan con respecto a estas temáticas? ¿Todo eso? ¿Todo eso están pensando? Dios mío, no. Bien, profe. Pues por lo que nos damos cuenta, sí en las lesiones sí afecta mucho la parte psicológica. Sí, es un componente bastante trabajable, por decirlo así. Es cierto. ¿Qué más? Pues, profe, digamos, desde mi experiencia, yo pienso que sí, como lo decía mi compañero, uno de los factores más, o sea, que pueden afectar más a la persona, digamos, en cualquier deporte es tener una lesión, porque lo desmotivan, porque no va a dar el 100%, porque su rendimiento va a empezar a bajar.
O sea, va a tener muchas cosas que no lo van a favorecer en el instante. Mira que está incluso pensar en una lesión, ¿no? O sea, nos cambia incluso toda la manera de actuar, ¿sí? O sea, de estar pensando constantemente o ese miedo irracional a sufrir una lesión, ¿sí? Desde ahí ya hay, digamos que unos componentes que posiblemente lo hagan a uno vulnerable, ¿no? ¿Mm? Es como lo que dicen las personas, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Uno está como pensando en eso y pasa, ¿no? Específicamente. Entonces sí hay unos miedos a veces que nos dejamos infundar, ¿no? O sea, sembramos allí la semillita y de un momento a otro pues se genera, ¿cierto? Esos resultados. Bien, listo. Entonces vamos con una última parte que les había mencionado y es el tema de la preparación psicológica, ¿sí? Entonces, creo yo que ya les había, no, todavía no les había hablado. Para poder generar unos planes de entrenamiento psicológico, yo debo tener en cuenta una serie de principios, ¿cierto? Tanto para el deportista a nivel individual como para tener en cuenta en el diseño y la aplicación de ese plan. Entonces, inicialmente, ¿de qué se tratan los principios inherentes al deportista? Primero, cuando yo aplico un plan, ¿cierto?, de entrenamiento, pues yo debo dimensionar, ¿cierto?, que hay una conciencia sobre unos estados, ¿cierto? Bueno, digamos que en el plan de psicológico, pues obviamente unos estados psicológicos iniciales. Entonces yo debo decir, bueno, hay unos niveles de atención que hay que trabajar, hay unos niveles de concentración que hay que trabajar. Posiblemente pues las percepciones motivacionales son un poco erróneas, ¿cierto? Muy ambiciosas y obviamente pues no están establecidas bajo unos resultados, ¿cierto? De esa categoría. Sin embargo, pues obviamente se evalúa ese nivel de conciencia en el deportista, ¿sí? Y teniendo en cuenta pues ese nivel de conciencia, ¿sí? Porque a veces digamos que hay unos deportistas que pues tienen una, ¿cómo se dice? Una confianza bastante inflada, ¿cierto? Y que obviamente compromete, ¿no?, unos estados o unas percepciones erróneas sobre su realidad, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo, ¿no? El principio de la autodeterminación, ¿sí? Realmente, ¿cierto? Se pone la camiseta para poder generar ese plan, ¿sí? O sea, es determinante con respecto, ¿sí?, a este tipo de toma de decisiones. El principio de la multilateralidad, ¿cierto? Con respecto, obviamente, a los diferentes caminos o propuestas, ¿cierto?, que posiblemente se puedan generar bajo ese plan. El principio de la individualización, ¿sí? Eso quiere decir, este plan, ¿cierto?, solo le funciona y está hecho a la medida, obviamente, de este deportista, ¿sí? Contrario, obviamente, a los que tengo que realizar con respecto a los otros deportistas, ¿no? No todos somos iguales. Y el principio pasivo de la mente, ¿qué quiere decir? Hay un profesional, hay una persona que dirige, ¿cierto? Y la idea es que ese deportista respete, ¿cierto? Digamos que ese plan. Entonces, todo ese componente de pensamiento, de verbalizaciones, que no esté de acuerdo, ¿cierto? La idea es que lo genere bajo esa pasividad de la mente. Con respecto a los principios inherentes al diseño y la aplicación de entrenamiento, ¿sí? Entonces, primero, la calidad del diagnóstico. O sea, como profesional debo medir y evaluar, ¿sí?, muchos de los componentes del deportista o de ese ser humano. Entonces yo no solo evalúo la cognición, sino también la conducta, ¿cierto?, deportiva y también
todo el componente emocional. Eso es importante, porque a veces pues yo no puedo decir solo como es una persona distraída, ¿sí? Es una persona que tiene dificultades a nivel atencional, ¿no? Si de pronto y posiblemente es lo emocional que está generando esa distractibilidad. Entonces debo generar pues la calidad del diagnóstico. Los objetivos deben estar acordes a esos ciclos de entrenamiento. Deben ser medibles, deben ser alcanzables, ¿cierto? Muy, digamos que realistas, ¿sí? Con respecto obviamente a los ciclos de entrenamiento. La correlación de controles, ¿sí? Es decir, ¿cierto? Si aplico un plan, ¿cierto? De entrenamiento a nivel psicológico, pues yo tengo que tener un lado A, ¿cierto? Un lado B, un lado C, dependiendo obviamente del tiempo, bueno, digamos que la longitud, ¿cierto? Del plan. El principio de la concertación. Yo debo socializar ese plan, ¿sí? Entonces le indico al deportista, mira, tiene estas dificultades, hay que trabajar en esto, hay que potencializar esto, ¿sí? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? Para poder concertar esa planeación. El principio de no porcentaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está centrado en el proceso y no está centrado obviamente en los resultados, en relación obviamente a números, ¿no? Es más, digamos que el corte cualitativo, por decirlo así. El principio de aplicación de los métodos apropiados. No puedo, digamos que de una u otra forma, tratar de evaluar y de aplicar la intervención que le funcionó a otro, entonces a este, ¿cierto? Entonces tengo que utilizar los métodos apropiados. El principio de la repetición y la gradualidad. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente habrán algunos aspectos que debo, ¿cierto?, volver a aplicar y otros que van en nivel de complejidad, desde la exigencia mínima hasta la máxima. Y el principio de la generalización, ¿qué quiere decir? Que un componente que posiblemente fue exitoso en un área de la vida se pueda expandir, ¿cierto?, a todas las áreas, ¿cierto?, específicamente de esa globalidad, ¿cierto?, de ese deportista. Bueno, hay particularidades específicas de la actividad deportiva, ¿no?, que yo debo tener en cuenta para poder generar ese plan de intervención a nivel psicológico. Por ejemplo, la expresión del gesto motor, ¿sí? Son conductas que de una u otra forma pues están dimensionadas por el entrenador, ¿sí? Las manifestaciones de cualidades físicas predominantes, ¿sí? Y que posiblemente sean arraigadas bajo la personalidad, pero que yo no pueda comprometer, ¿cierto?, a nivel psicológico. Y las particularidades de la táctica, ¿no?, que pues también digamos que dimensionan toda esa preparación. Bueno, las particularidades específicas del deportista, ¿sí?, que están dados obviamente bajo bueno, digamos que bajo las características, ¿cierto?, específicas de las que debo pues trabajar. La orientación motivacional, ¿cierto?, la regulación de esos estados emocionales, ¿sí?, tanto en el entrenamiento como en la competencia, ¿sí?, obviamente pues bajo la tensión que pueda generar la competencia. Las relaciones interpersonales, y por otro lado, ¿cierto?, todo el componente cognoscitivo. Bueno, ¿cuáles son las fases para poder planear ese entrenamiento psicológico? Primero, la naturaleza del deporte, conocerla, ¿cierto? ¿Cuáles son las características específicas que exige, ¿cierto?, ese deporte, ¿sí? ¿Para qué? Para poder establecer unas exigencias psicológicas, ¿cierto?, acordes a esas demandas del deporte. Y obviamente van acompañadas de todo el entrenamiento de el involucramiento, ¿cierto?, de lo psicológico en lo físico, técnico, táctico, tanto para ambientes de entrenamiento, ¿cierto?, como los de competencia.
Por otro lado, ya entendiendo un poco la naturaleza del deporte, ¿cierto? Las exigencias que tiene, digamos que la naturaleza de ese deporte a nivel psicológico, y luego empiezo a generar una evaluación y un diagnóstico a ese deportista, ¿cierto? A lo individual. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de la obtención de datos diagnósticos, ¿cierto? Sobre el nivel de habilidades psicológicas, ¿m? Que posiblemente va a necesitar tanto para el entrenamiento como para la competencia. Entonces, ¿cómo voy a obtener estos diagnósticos? Algo que es bastante importante pues para el deporte es la personalidad, ¿no? Entonces, aplico una serie de test o pruebas que me evalúen esa personalidad. ¿No? Pero un deportista no es solo su personalidad, sino también su cognición, ¿cierto? Su emocionalidad, ¿sí? Y su comportamiento, ¿cierto? O su conducto o su respuesta motora. Por otro lado tenemos la especialidad de ese plan, ¿no? Que posiblemente sea una preparación específica para una temporada, ¿sí? Entonces, obviamente, pues allí se crea pues una serie de objetivos que respaldan los motivos del entrenamiento deportivo, ¿cierto? Y que va a ayudar pues a generar esos procesos favorables de filosofía y de bienestar. Recorrer el macrociclo del entrenador en relación a ese mantenimiento de la motivación, ¿cierto? Y actitud positiva y la adherencia pues a las altas exigencias, ¿no? Que es de una u otra forma manejar todo el componente de motivación, ¿cierto? Que se necesita a lo largo de, digamos que de un tiempo, ¿sí? Y obviamente pues esto también maneja, digamos que una serie de regulación, ¿sí? Y de control. Para la preparación en general, ¿qué se necesita? Pues perfeccionar al máximo todas esas habilidades y procesos psicológicos dependiendo pues de las exigencias del deporte. Esta preparación general pues tiene un trabajo continuo. Contrario de pronto a la preparación especial. ¿Sí? Esta, digamos que, ¿en qué está encaminada? Pues a esos entornos en los cuales pues hay una exigencia, ¿cierto? Específica, ¿sí? Y que posiblemente esté dado por los entornos competitivos. Entonces aquí yo me centro en una regulación y control de esas funciones y estados psicológicos que me exigen, ¿cierto? La competencia, que ya lo acabamos de ver. Por otro lado, también de una u otra forma genero, ¿cierto? Toda la preparación para poder generar, realizar una recuperación, ¿cierto? O una transición. ¿Y en qué está centrado? Pues en analizar el nivel de capacidades, ¿cierto? En puntualizar y replantear, ¿sí? Posiblemente, digamos que esos objetivos. Y la recuperación tanto del estado psicológico como físico. ¿Qué debo hacer? Pues revisar el cumplimiento de los objetivos planteados. Dócil propone que la preparación psicológica debe estar integrada por una evaluación, ¿cierto? Inicial, diagnóstico, una planificación, ¿cierto? Unos objetivos establecidos y una preparación, ¿sí? Que es todo el componente de intervención. Entonces, en el nivel 1, resolución de problemas, ¿sí? Básicamente. La inteligencia emocional, la inteligencia racional. ¿Sí? En el nivel 2, entrenamiento mental básico, todo el componente a nivel, digamos que cognitivo, emocional. ¿Sí? Y en el nivel 3, todo el alto de rendimiento mental, ¿sí? Que es como la especialidad. Para concluir, ¿sí? Muchos de los aspectos que nosotros podemos identificar, ¿sí? No solo digamos que el psicólogo deportivo, sino que también ustedes como entrenadores es la observación, ¿sí? A través de la observación, digamos que con una entrevista o digamos que a nivel conductual en los cuales ustedes establezcan pues unos criterios de conducta, se pueden valorar esos diagnósticos. Y por ende, pues obviamente todo el componente de intervención, ¿cierto? El proceso
mismo del seguimiento y de la supervisión. Bueno, bien. Digamos que con este componente ya... ¿Y qué más me faltaría compartirles? Bueno. Tenía pendiente entonces afrontamiento, visualización, tensión, lesión y los planes. Plan de intervención psicológico. Y ya. Bueno, preguntas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien levantó la mano o no? ¿Sí? Pues, profe, de mi parte, bien. Bien, bueno. Sí, señora. Brandon también. Listo. Bueno, sí quería como de pronto finalizar con esas temáticas. Son muy específicas porque pues muchos de estos aspectos tendrá que realizarlo o intervenirlo pues el psicólogo deportivo, ¿no? Bajo su especialidad, su administración, digamos que del plan, la administración también, digamos que de una u otra forma de su, eh, bueno, digamos que muchos de los enfoques están dados desde lo cognitivo-conductual, sin embargo, pues muchos aspectos ustedes identificarán como el psicólogo clínico, el psicólogo más formativo, ¿cierto? Y obviamente pues de ahí depende también la, la intervención. ¿No? Bueno, entonces acá, o ya que estamos, 18. 18 de noviembre. Diego Alejandro Ávila no está. Diego Arley tampoco. Días tampoco. Lina tampoco. Dentro de 8 días entonces vamos a realizar la socialización de la revisión. ¿Listo? Entonces les voy a compartir unas diapositivas como esquema o como plantilla. Si ustedes quieren utilizarlas de ustedes, pues no hay problema, ¿sí? Lo que me interesa de pronto es como la estructura que vayan a manejar, ¿sí? Igual no difiere mucho de lo que hemos manejado. Es decir, 4 o 5 diapositivas en las cuales ustedes pongan las características más importantes o los conceptos o el componente más importante que la introducción, del objetivo, de la discusión, ¿cierto? Y los resultados. ¿No? Y de pronto una de las referencias. ¿No? La idea es que pues tampoco se tengan un tiempo estimado de máximo 5 minutos para poder hacer su socialización. ¿No? Y obviamente de allí sacar, digamos que un componente práctico para su nota final. ¿Sí? Dentro de 8 días también vamos a presentar pues nuestro parcial también final, ¿sí? Y tendríamos esas dos cosillas pendientes. La idea es que esta semana ya entreguen su informe final. Si ya hicieron entrega, pues por lo menos me escriban, porque de pronto digamos que, como el caso de Lina, que ella pues adelantó bastante hace como 2 sesiones.
Entonces, pues ya podría hacer entrega de su producto final. Sin embargo, que me escriban, ¿cierto? Si ya ese es el producto, pues, consolidado. ¿Mm? Mm, bueno, ¿qué más tenía pendientes de pronto? Bueno, no sé si tengan dudas o preguntas con respecto a esta temática. ¿No? Bueno, listo. Listo, listo. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. Yo creo que, pues, si no hay más preguntas, inquietudes relevantes, pues aprovechen el tiempo para terminar, para generar entonces sus resultados, ¿cierto? Este proceso cognitivo. No sé si necesitan alguna asesoría, ¿cierto? Respecto de pronto a sus trabajos, cómo van. Si no, pues no hay problema. La idea es que, bueno, este lado amable de la virtualidad nos deja de pronto como grabada la clase, entonces pues para sus compañeros, para que puedan revisar y se pongan al día. ¿Mm? Porque pues, digamos que hay unos compañeros que no han asistido, pero pues tampoco han generado sus actividades. Y eso es preocupante, porque pues se van a quedar sin nota. Y el último corte tiene un valor del 40% ¿de qué? De Profe, la yo nota tengo total. una pregunta. Señora, Digamos, yo no te he hecho el resto de entregas, pero ya casi lo estoy prácticamente terminando. ¿Te tengo que hacer en cada entrega, en cada semana o solo en una? eh, si quieres, pues para que no tengas que escribir, pero sí sería bueno, ¿sabes por qué? Porque yo miro la trazabilidad del avance del documento, ¿sí? Ah, vale. Entonces, cada pedacito pues lo puedes poner en cada sesión según corresponda al avance, ¿sí? ¿Te parece? Sí, 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 dale, profe. Eso, para que no quede tan, ¿listo? Y esta semana entregas el documento completo, ya a ver cómo les quedó, ¿listo? Dale, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Profe, yo también tengo otra pregunta. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser con 5 artículos o puede ser con menos? Pues la idea era que tuvieran, no, yo les dije que máximo 5 artículos. Pues digamos que donde tengas que comparar, ¿no? Porque, Dos, mínimo dos, máximo 5. sí, porque mira que yo he estado buscando bastantes artículos y solo he encontrado 3 que puedo comparar. Ok, sí. Sí, lo que pasa es que como entre uno más le ponga unas condiciones a la temática, pues se va volviendo un poco más limitado, ¿cierto? El recurso. Esa es la idea, ¿no? Pues tampoco pues que tengamos la globalidad, digamos, como la historia de la psicología del deporte, porque vamos a encontrar demasiado. No tenemos, digamos que, el tiempo para comparar 100 artículos, 20 artículos, ¿no? Pero entre más chiquitico y más limitada sea nuestra investigación, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que, no sé, factores de lo psicológico en edades tempranas, no sé, en el deporte de pronto, bueno, de patinaje, ¿sí? Y pues de una u otra forma eso nos ayuda a generar pues unos criterios un poco más eh, limitados, ¿no? Entonces eso es importante. Pero sí, yo creo que con 3 está bien, desde que tengas un punto de comparación, ¿no? Pero Sí. sí, 3 está bien, no hay problema. Ah, vale, profe, gracias. Profe, con respecto al título, Sí, se puede llamar, no sé, artículo de revisión sobre los aspectos psicológicos en el deporte. Ya ahí se enfoca uno sí, en lo que. Ah, bueno, listo. Según las sí, palabras sí, sí, sí. que uno tiene. Ese título está bien, ¿sí? Ah, bueno, listo. Está muy bien. Sí, 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 sí.
Bien, súper. Listo, chicos. Entonces me cuentan, nos vemos dentro de 8 días, bien preparados, bien juiciosos. La idea es que ese día puedan activar la cámara, queden registrados acá, pues en el video haciendo su sustentación, su socialización. Entonces, para que pues obviamente estén disponibles, ¿cierto? No sé si quieren que nos veamos a las 8 o nos vemos a las 7 de la mañana, como siempre, ustedes me dirán. Cualquiera, profe, Vale. igual ahí si nos dejan en, ya ustedes deciden. Listo, entonces pues cualquier cosa nos escribimos a través del grupo, creo que todos estamos ahí y podemos ver la hora del tiempo. Listo, profe. Profe, que muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. no, juiciosos, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, que estén bien. Chao, profe, gracias. Ay, no, Chao, profesora. señora. Quería saber en sí el artículo tiene que tener introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones y qué más, profe. Y discusión y conclusiones y ya. Ah, listo. Vale, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, vale. Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien.